Nos encontramos en el interior del Centro Cultural de San Marcos, aquí en Toledo. Se expone la obra del artista Alberto Romero, que está inspirado en el rey Alfonso X el Sabio. Alberto, muchísimas gracias por esta oportunidad. Alberto Romero es artista toledano, español, claro, y tiene una exposición en estos momentos abierta para todo el público. Alberto, buenas tardes. ¿En qué consiste tu exposición? Hola, buenas tardes, encantado. Nada, pues como artista plástico español, toledano, efectivamente, como bien indicas, es una exposición en conmemoración, homenaje al rey Alfonso X el Sabio en su 8º centenario de nacimiento. Él nació aquí en Toledo y como toledano para mí ha sido un honor estar trabajando durante más de 3 años y medio en este proyecto artístico escultopictórico, ¿no? Lo forman 50 piezas en las cuales hago un recorrido por toda su vida, ¿no? Yo estoy especializado desde hace más de 20 años en el realce de la historia de los personajes de la historia de España, ¿no? Desde la duquesa de Alba, que me concedió el permiso, hasta Cervantes, el Greco, o todos los personajes del siglo de oro. Y ahora, este año, no quería faltar a esta cita y a hacer esta exposición. Bueno, hago un recorrido de toda su vida. Como sabéis, el rey Alfonso X el Sabio, llamado el Sabio, era por su locura, por su nivel cultural, por su nivel de inteligencia enorme, que se lo implantó su madre, Beatriz de Suabia, alemana. Y bueno, él era un hombre que decían que estaba más en lo celestial que en lo terrenal, porque de él partió el estudio de medición de los astros. Él era un astrónomo, él era un astrólogo y él era un loco de los planetas y del espacio. En su época se crearon la Escuela de Traductores de Toledo, y que tuvo muchísima importancia y que actualmente, de 800 años después, sigue existiendo en la ciudad. Igualmente las cantigas de Santa María, la música de la época, la creó él, es decir, era astrólogo, era músico, de él empezó y existió el romance y el castellano, y luego de su época es importante las normas y las tablas de los juegos, es decir, los juegos del ajedrez y de las damas, él también los crea. Él era escritor, hizo unos libros buenísimos y conocidísimos por todos: el Lapidario, los libros del saber, como he indicado, las tablas alfonsíes, la Escuela de Traductores, las cantigas de Santa María, la astrología. Es decir, que es un hombre que en los tiempos que corren es muy bueno poner en valor la historia, y más de este rey que no era tan conocido, y gracias a estos homenajes pues se le realza y se le pone en valor. Bueno, Alberto, dicen que este rey Alfonso X el Sabio era tan curioso que desde infante mandó a traducir varios libros, ¿no?, de latín al castellano, y que estaban también en otros idiomas como el árabe, dada la curiosidad que tenía. También tiene la fama de ser un rey inclusivo, incluyente, integrador, ¿no? Bueno, este rey, él se vio reflejado y se vio acompañado, influyó mucho las 3 religiones, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Es decir, sus personas más cercanas eran los judíos, como hombres inteligentes, y él tiraba de ellos porque sabían que le podían aportar mucho a la cultura. Entonces, efectivamente, es un rey que dentro de su época convivieron las 3 religiones, aunque su padre, Fernando III el Santo, ya se dedicó a expulsar, a reconquistar la mitad de España y expulsar a los musulmanes, que luego ya los reyes católicos los terminaban expulsando, ¿no? Pero era un hombre integrador, efectivamente, porque con él en la Escuela de Traductores de Toledo siempre los utilizaba para traducir del romance español el castellano al hebreo, del hebreo al musulmán. Es decir, que en ese sentido efectivamente era un hombre conciliador. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. ¿Hasta cuándo la gente que así lo desee va a poder visitar tu obra? Esta exposición va a ser itinerante por España. Creo que ningún artista español le va a dedicar al rey sabio 50 piezas en exclusiva para poner, como digo, en valor su vida y su trayectoria. Y esta exposición durará y estará aquí en Toledo hasta el 22 de mayo, y luego irá a las ciudades de Granada, irá a las ciudades de Ciudad Real, que es la ciudad que fundó, y el año próximo es posible que vaya a Sevilla y a Murcia, que fueron las 3 capitales más importantes para él: Toledo, donde nace; Sevilla, donde fallece; y Murcia, donde tiene las contiendas militares más importantes.
Muchísimas gracias, y ya para despedirnos, porque es verdad que estamos rasguñando segundos y tiempo de este Centro Cultural de San Marcos, del cual estoy infinitamente agradecida que me hayas concedido este tiempo, por hacer un guiño a México, el país de donde vengo. Recientemente has culminado un proyecto muy interesante en México, ¿no? Sí, hace un par de años hice una exposición gracias a un empresario mexicano, Guillermo Esteta, que lo conocía aquí en España, pues vio mi trabajo, le interesó muchísimo, era un gran cliente mío, y a raíz de ahí pues me lanzó la idea de preparar un proyecto titulado México y España unidas por sangre y cultura, y entonces durante más de año y medio estuve trabajando sobre 20 personajes españoles, 20 personajes mexicanos. Los españoles ya los tenía, pero me faltaban los mexicanos. Él me orientó, me dio una lista, y empecé a trabajar sobre personajes políticos y no tan políticos que influyeron en la historia de México, y entonces los uní con los españoles. Hicimos una exposición que se inauguró en el Club de Industriales, en el Hotel Marriott en Ciudad de México, y luego estuvo en diferentes lugares diferentes de la Ciudad de México, efectivamente, y fue, la verdad es que muy interesante y una experiencia muy buena. Alberto Romero, artista, escultor español, toledano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darme la oportunidad.